Mira, tú mejor que nadie sabes que me cuesta creer hasta en mi sombra, ¿eh? Pero pues no me queda de otra, voy a tener que confiar en este güey. Mario la obligó a llamarte. La tiene secuestrada, Jimena. Ay, así. Yo voy a usar mis instintos femeninos para sacarle la información, ¿sí me entiendes? Prefiero que vivas para que veas cómo tu chamaco va a ser mi esclavo. No te muevas, hija de la chica. Esto es como un juego de ajedrez, Vicenta. Hay que pensar exactamente antes de mover cada ficha. O cooperas, o mando todo esto inmediatamente a la prensa, para que de una vez te saquen de Los Pinos a la cárcel. ¿Qué haces con esta banda de asesinos, Cayetana? Salvador Acero es un asesino confeso. Él mismo dijo que mató a Chucho Casares. Chucho Casares no es más que un perro mugroso que hacía business con el Indio Amaro y con el presidente de México. Cayetana, piensa muy bien lo que quieres hacer. Si no envías esos archivos, puedes ganar mucho más que si los envías. Piénsalo, por favor. ¿De qué estás hablando, Heriberto? No, yo no tengo nada que pensar. No. ¡Baja el arma, cabrón! ¡Pásate para allá! ¡Órale! ¡Ey! ¡Suelta el arma! ¡Baja el arma, Baja el arma. ¡Dale! ¿Qué quieren? ¿Pruebas? Yo mismo se las doy como chico. ¿Saben de quién recibí sobornos? Del Teca Martínez. ¿Y saben de quién más? Del Indio Amaro. De Chucho Casares. Hasta del propio Guzmán. Pero les tengo una noticia que no les va a gustar, cabrón. ¿Y saben cuál es? Que México no se va a enterar de esto. Porque el presidente con los huevos más grandes que ha tenido este país va a acabar con el narcotráfico. Después de haber matado al líder del cártel de Jalisco con sus propias manos. Claro, después de que el le metió un balazo a la ex primera dama de este país. ¿Les quedó claro? ¡Huevo! Presidente. Bien, bien, gallo, bien. Claro. Pero qué copetón tan güey. Nos ves sombrerudos y ya crees que somos tarugos, pero no, te tenemos grabado. Acabas de confesar que eres un asesino, Heriberto. Ya no tienes salvación. Gracias. Suéltame, es que no me puedes hacer esto. Pues se ve que todo esto ya es muy normal para usted, ¿no? Sí, sí, la verdad es que el comandante de la policía local conoce muy bien nuestra labor. Llevamos años trabajando aquí. Romero, ¿se acuerda usted de mí? Usted sacó de una bronca a mi chamaca cuando andaban acusando ahí que es que traficante de drogas en la frontera, ¿no se acuerda? No. Pero si usted fue el que comprobó que la droga era sembrada, que era mentira. Silvia Torres, ¿no le suena? Ah, Silvia, claro que sí. ¿Cómo está ella? Pues gracias a usted que está bien, ¿eh? Estudiando. Del otro lado ahí con el contacto que usted nos consiguió. No, licenciado, pues si le debemos la vida. No, 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 a mí no. A la gente bandera blanca que es increíble. Sí. ¿Y a vos qué te pasó? Pues me cansé de tanta madriza que me daba mi marido. Pero hoy me la cobré con un cuchillo 12 veces. Pues qué bueno, se lo merecía por hijo de la chingada. Vicenta, por Dios. Me voy a poner al día con tu caso y te voy a ayudar, pero mientras tanto, no la embarres más. Ya sabes, pico de cera, como dicen ustedes, ¿no? Bueno, licenciado, es usted el santo más chingón que yo conozco, ¿eh? Chingón. Me saca usted de aquí. ¡No me deje aquí, eh! Ah, pues qué chingón es usted, hombre. ¿Y de verdad es un santo o es un lobito disfrazado de oveja nomás? Yo creo que ya van a ir por vos, Vicenta. Pero mientras tanto, ya sabes, Sí, ¿no? sí, sí, pico de cera, como decimos nosotros, ¿verdad? Exactamente. ¿Y ustedes, los colombianos, cómo dicen? La boca calladita. Ah, pues eso mero. Sí. Yo creo que ahorita van a trasladar a la cárcel, pero cuando estés allá, por favor, comunícate conmigo para que hablemos lo de tu defensa. Gracias. Sí, con gusto. No, viste, Azuceno, esa Vicente es más difícil que ganarle al Real Madrid, parce. Sobre todo cuando jugaba Jame, ¿oíste? No, el ojo. Que vos no ves todo el esfuerzo que yo he hecho para tratar de convencerla que soy un abogado de derecho, ¿me entiendes? Que pelea por los derechos humanos, que trabaja en bandera blanca y toda pendeja. Ah, no, patrón, usted no es sino que diga y quiere que yo siga dirigiendo esa vuelta. Oiga, yo feliz de director de escena. Yo sigo moviendo los hilos. No, sí, claro que sí, claro que sí. Lo que pasa es que toca con cuidado.
Con cuidado, en serio, Azuceno, porque a Vicenta es inteligente, ya ve. Inteligente y divina la malparida. Shh, qué berraca, qué vieja parrara. Oiga, patrón, cuénteme una cosa. ¿Y cómo estuvo la actriz esa que le mandé? ¿Ah? La de la cena en la comisaría. ¿Esa chimbita de comió el cuento o qué? Uf, parce, esa Meryl Streep es una pena de esta y la enfermera muy buena también. Vos de verdad deberías montar un grupito de teatro, ya yo te lo financio. Ay, patrón, me extraña, araña. ¿Cómo así? Oiga, es que usted no me creía que yo era mero actor desde chiquito. Pero no, ya, relájese que yo le controlo eso. Oiga, patrón, aprovechando ya acá en confianza, ¿usted por qué no me cuenta si tuvo esa chimba sentada a cero al frente, por qué no le dio piso a esa gonorrea de una vez? No, porque... Pues porque eso es tan fácil como aburrido, Azuceno, ¿me entendés? Vicenta yo lo voy a matar y lo voy a poner a sufrir, pero despacito, ¿oíste? Ella primero tiene que ver morir y sufrir al su hermano, a Salvador Acero. ¿Así? Espérate. ¿Cómo le van a explicar al país? Mira, ¿y esto qué? El presidente de México está muerto. ¿Pero qué fregados es esto, Cayetana? ¿Eh? ¿Por qué no me dijiste que este tipo era un loco? No, ¿Qué no hay culpa? ¿Vas a cooperar o qué? Mario, ¿qué hay? Tanto tiempo. ¿Qué más, papi? ¿Qué has hecho? ¿Cómo estás? Bien, ¿te acuerdas la última vez que hablamos? Por teléfono, que yo te llamé para pedirte el favor que me ayudaras a conseguir a la abuelita de mi hijo y vos, todo antipático, me trataste como una chancla. No, no te traté mal. Era una locura lo que me estabas pidiendo. Ay, sí, yo sé. Ay, ya, pero no me regañes, no me hables así. Yo quiero que me hables así como bonito, como todo argentino. ¿Qué quieres que te diga? Sí. Háblame así en el oído pegadito. ¿Ah? ¿Qué quieres que te diga? Ay, no sé, cómo cantarme, no sé, un tanguito. Roscas, solo espero que la Tuti haga todo bien. Hay mucho en juego. Guarda cuidado. La señora Tuti no es la que usted conoció. Ahora sí sabe manejar bien las cosas. ¿Usted confía en ella? Ella le va a sacar toda la sopa a ese vato. Y usted va a recuperar a sus hijas. ¿Sabes qué pasa? Llevo tanto tiempo sin estar contigo que ya se me olvidó cómo ser una buena mamá. Así me gusta que reces, Vicenta.
Oficial, este güey es un matón. Sácalo de mi celda. ¡Órale, que no me está escuchando! ¡Pues sáquelo! No seas Estás aislada. Nadie te puede escuchar. ¿A poco creías que podías escaparte del presidente, Pues ya te fíjate, porque no me puedes tocar un pelo. Hay registros de que yo estoy en este lugar. Vicenta, tienes mucho que aprender. Bienvenida al grupo de las desaparecidas de este país. Sí. Ay, qué rico. Ay, María. Venga, ay, ¿por qué no nos vamos para un lugar un poquito más privado? No sé, muñeco, como para su casa. No, a pasar bien rico. Vos y yo. Acordate que vos y yo bailamos unos tangos muy buenos. ¿Ah? Ay, no sé, es que, ¿sabes qué? Yo estoy como aburrida, como cansada de estar siempre en mi casa, ser mamá. Mamá. No cambias más, ¿eh? ¿Y para qué va a cambiar? Papi, camine, hablando de eso, porque no nos vamos para un lugar bien chévere, ¿no? Vení, acompáñame. Vení, en tu casa. En tu casa vos tenés... Dale. Tú sí que tienes güey, chamaca. Te lo reconozco. Pero a estas alturas ya deberías de darte cuenta que es imposible que escapes de nosotros. No me pueden desaparecer así nomás, ¿eh? Mi familia, bandera blanca, incluso el colombiano tienen los ojos puestos en ustedes. Y saben sobre todo mi expediente. Con la bandera blanca me sueno los mocos y me limpio el culo. ¿Entendiste? En este país, nadie está por encima del presidente. No solo rompí tu expediente, desapareciste del sistema. Aquí, nosotros lo decidimos todo. Quién existe, quién va a prisión, quién vive, quién muere. Y tú, Coyote, estás muerto. Suéltame ya, cara. Suéltame, cara. ¿Pudiste hablar con tu vieja? ¿Todo bien? Platiqué con ella. Muchas gracias por el paro, mi Jaibo. ¿Y qué pensaste de entrarle al negocio de lavado? Ustedes necesitan mucho dinero para hacer lo que quieran. Mírame a mí. La verdad no sé ni qué decirte, mi Jaibo. Tú sabes que esa chamba me ha jodido demasiado la vida. ¿Y eso que dicen de mi mamá en el periódico, Helio? La encerraron 15 años. Mi mamá, a diferencia de nosotros, entró a este business no porque quería, sino porque no tuvo alternativa, Jaibo. Después de que el indio Amaro mató a mi papá, ella y yo quedamos solos, endeudados, perseguidos. Y después entró mi pinche enfermedad. Esa historia ya me la sé. Pues entonces ya sabes cómo acaba. Con una bala del Teca Martínez clavada en el corazón de mi mamá. 3 años después de que huimos, terminamos lavándole la lana a Chucho Casares, sin saber que nos estaba viendo la cara de pen. Pero por esa traición, ese cabrón se tuvo que morir y ya sabes lo que le pasó. La bronca no es el negocio, sino tus socios. Necesitas a alguien como yo. Alguien que tenga al toro agarrado por los cuernos, sin puñales por la espalda. Pues bueno, mi presi, esta chamaquita pues me la voy a tener que llevar. No vaya a ser que se quiera pegar un tiro como hace rato, va y me echen la culpa a mí, esos p... Dame un favor, eche la poderosa ahí. Hágale. Dígame algo, Romero.
¿Cómo es que usted, siendo tan joven, la familia Acero tiene una deuda tan grande con usted? Te lo voy a resumir. Esa gente acabó con mi familia. Y ahora les toca pagar con el único sobreviviente. Ya vio cómo no fue tan difícil. Ahora necesito que me haga otro favorcito. Agarre su teléfono y échale una llamada a sus compas, esos que tiene ahí en la prensa. Y necesito que le diga lo siguiente. Va a pedir disculpas públicamente a la honorable familia Acero Quintanilla. Y va a decir que en este momento se terminó definitivamente la cacería contra nosotros. Y otra cosita. Necesito que me destape. Yo quiero ser candidato a presidente municipal por su partido. ¿Qué? ¿De qué estás hablando, Quintanilla? ¿Cómo vas a ser presidente municipal del lugar en donde mataron a Chucho Casares? No, pues que eso vale madres. Yo le salto ahí como una rana por donde usted me diga, ¿me entiende? Si le sirve algo, soy de Tamaulipas. Gallo, bien bajado lo del indulto a Salvador. Ahora que te diga dónde está Vicenta. Y una última cosa, mi preciso. ¿Cuándo nos entrega la Vicentita? Por eso no puedo hacer nada. No sé en dónde está. ¿Que no sabes dónde está, hijo de tu perra madre? Gallo, sí sabe. Sácaselo, por favor. Esto ya no va a hacer falta. Lo que veas será el último secreto que se lleve a la tumba. Disfruta lo poco que te queda de vida.